Cubierto totalmente por escombros, el río Esgueva fue sepultado ante los ojos de todos los ciudadanos de la ciudad. Lo que un día se utilizó para dar vida a la población pasó a ser recolector de inmundicia y aguas fecales. Pero, ¿cómo se realizó la que pudo ser la obra más faraónica de Valladolid? Los cimientos, estos, se profundizaron bien en el cauce. El cauce estaba, cuando se hizo esto, el cauce estaba abierto. Se hicieron las galerías, se desviaba el agua, se ejecutaban, y todo esto que veis, todas estas acometidas, son todas las salidas de los edificios y de las casas y de todo que había hacia aquí. Del grupo de bombeo que está más o menos en el mitad de la Rosaleda, hacia lo que es poniente ya es una zona peligrosa porque hay unas bolsas de metano y bueno, hay mucho fango y por ahí es imposible. Dentro de una de nuestras funciones asignadas es la preservación del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad en el subsuelo. Como cloaca de la ciudad seguía invirtiendo y hay algunos que no han cambiado todavía la red de saneamiento o ni siquiera lo saben, porque puede pasar que aunque los servicios actuales vayan a las redes municipales, las acometidas viejas siguen funcionando, siguen cogiendo aguas sucias y lo van tirando aquí. El gas sulfídrico, que 4 inhalaciones de él podría provocar el desmayo y luego la posterior muerte. Por eso, bajar a espacios confinados hay que tomar unas medidas de precaución muy importantes. A veces que son accesos muy angostos, entonces la preparación física de los funcionarios es muy importante a la hora del acceso. Ya hay varios proyectos para hacer visitable la zona de San Benito y sobre todo la voluntad política de ponerlo en marcha. Jesús, nos hemos venido al subsuelo de Valladolid. Este es el antiguo paso del río Esgueva, ¿no? Sí, sí, es el paso del ramal norte, el brazo norte del río, atravesando el interior de la ciudad. Por allí, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el poniente, hacia la salida natural del río en el río Pisuerga, en la desembocadura. Esa sería la desembocadura. Eso es. Nosotros vamos a ir de momento en esta otra dirección, que sería todo el paso hacia el mercado Albal, hacia lo que era la parte interior de la ciudad. Estamos viendo en todo momento pues puentes. ¿Dónde nos situamos ahora mismo? Mira, ahora mismo estamos debajo del arco del puente de San Benito, uno de los puentes más antiguos que había en la ciudad sobre el curso del río, porque el río lógicamente es un elemento geológico y es natural y es anterior al surgimiento de la ciudad. La ciudad nació y creció a la vera del río. El ramal norte sobre el que estamos se llegó a emplear incluso de foso de defensa del primer núcleo medieval, el que se asentaba en torno a la plaza de San Miguel. Entonces el río sirvió de límite, por un lado en el sur, que sería el flanco más protegido, y el otro lateral fue el Pisuerga. Ahí se adaptó el núcleo medieval de la ciudad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la estructura del puente de San Benito. El puente de San Benito es un elemento, como te he dicho antes, muy antiguo. Hay datos que se le constatan ya en el siglo XI, pero se cree que las primeras construcciones del puente pues debieron ser en madera y en elemento pétreo poco definido, poco consistente. Nosotros tenemos acceso por la Rosaleda. De vez en cuando hacemos una pequeña limpieza hasta lo que es un grupo de bombeo que hay allí y de ahí hacia el Pisuerga pues hemos a veces quitado fango, etcétera. Del grupo de bombeo que está más o menos en el mitad de la Rosaleda, hacia lo que es poniente ya es una zona peligrosa porque hay unas bolsas de metano y bueno, hay mucho fango y por ahí es imposible, salvo con equipos y eso habría que decentarlo un día, pero ahora mismo, a día de hoy, eso es una zona peligrosa. El río Esgueva deja de ser río a principios del siglo XIX. Hay un proyecto de urbanización y de saneamiento general de la ciudad en 1890 del ingeniero Huagón, que lo contrató el Ayuntamiento de Valladolid, y a partir de ahí, en ese proyecto se determinó la necesidad de, primero, eliminar el curso del río, porque el cubrimiento se realizó unos años antes,
pero a partir de ese momento se drena, se tapa primero el ramal norte, el brazo norte, sobre el 1909-1910, y a partir del 14 empieza el drenaje del Prado de la Madalena, que es la continuación de este ramal. Y unos años más tarde se procedió con el ramal sur. El ramal sur era un poco más exterior, el que pasaba por Duque de la Victoria, por Miguel Íscar, y también desaguaba en el Pisuerga, y ese tuvo una colmatación un poco más tardía. En el momento en que se colmatan, se cierran del paso de las aguas, se va creando a la vez, en paralelo, un nuevo cauce, que es el que conocemos hoy en día como río Esgueva en la ciudad. Ese curso funciona a partir de 1912, 1915, ha tenido también muchas reparaciones y reformas a lo largo del siglo, pero en el momento que el agua ya circula por allí, desde el puente del ferrocarril, el puente de los Tres Ojos que hay allí, pues ya no deja de haber agua aquí y estos cauces se abandonan. Estamos viendo, Jesús, en todo momento, bueno, ya nos encontramos uno de los puentes, uno de los accesos donde ya nos tenemos que estar agachando. Esto seguía siendo cauce del río Esgueva, por supuesto, pero ¿qué teníamos encima? Esto es más reciente que la estructura. La estructura que tenemos es una estructura pétrea que es del siglo XVI aproximadamente, XVI, XVII. Si lo ves, está cortado por un montón de conducciones. Este puente de San Benito tiene tres estructuras más o menos diferenciadas. Hasta aquí aproximadamente, que es la parte que estamos justo debajo de la calle San Benito, que sería la zona más antigua. Luego está la otra que hemos visto antes, todos los arcos estos de medio punto, que son lo que hay debajo del edificio saliente de San Benito, que también se hace sobre 16, 17, y luego la última parte que se hace, aproximadamente yo creo que en el 17 o 18, es este tramo que va entre esta parte y la otra, porque esto estuvo abierto en algunos momentos y se decidió hacer un cierre completo. Eso mientras existía el puente, mientras el puente fue usado por la gente. ¿Qué función tenía el río Esgueva? Porque el agua se comenta que no era potable. Bueno, eso hay noticias de todo tipo. El agua en sí, al principio, en los primeros siglos del uso de la ciudad, sí que fue. Pero, ¿qué pasa? Al ser un curso que atraviesa la propia urbe, lo que ocurre es que empieza a funcionar como cloaca, como zona de estercolero de la ciudad. La gente va tirando sus desperdicios. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues que se hace insoportable. Aquí en San Benito, por ejemplo, se utilizaba el río para tirar todos los desguaces, las despieces de las reses. El Esgueva funcionó durante muchos siglos como cloaca y desagüe de la ciudad interno, y hubo un momento en que la ciudad ya, por higiene y por salubridad pública, determinó que había que taparlo. Entonces el ayuntamiento acogió una de las obras probablemente más faraónicas que tuviera la ciudad en ese momento, que fue el cubrimiento. Entre puente y puente se hizo un cordón, un enchufe. Eso se llama el encauzamiento del río. Ese se hace a partir de 1848. Hay noticias, el ayuntamiento vende quiñones, vende tierras, vende parcelas para ir pagando las diferentes partidas. Y no se hace a la vez, sino que se va haciendo obra a obra. Y duró aproximadamente 50, 60 años. En Valladolid ha habido una serie de inundaciones históricas que siempre salen las del Pisuerga. El Esgueva entra por la zona de la calle Paraíso, rodea la Antigua, y sobre todo lo que hemos visto es una cosa. Un día vendrá una riada y la más peligrosa es la que venga por el Esgueva. Lo digo porque hay todo un barrio que está bajo el nivel del cauce del Esgueva. Ya en una de esas inundaciones, hace ya, bueno, no sé si fueron los años 70, 80, se pusieron sacos terreros porque desbordaba. Claro, cuando tú tienes casas con 3, 4 metros por debajo del cauce, pues ese es el problema, el problema. Entonces lo que habría que hacer, y eso lo pedimos, que es una especie de sifón por la zona donde está la factoría de Michelin, más allá del cementerio, para que una cosa que pasará cada 50, cada 100 años, pues desagüe parte por ese lado y parte por el cauce actual del Esgueva. El equipo está formado por 5 funcionarios, de los cuales 3 permanecerían en superficie y 2, como mínimo, tendríamos que acceder al subsuelo. Los que permanecen en superficie siempre están en contacto con la gente que estamos abajo, en el subsuelo, bien con un tiempo tasado de lo que va a durar el acceso al espacio confinado, o bien por un contacto visual. Los que están en superficie siempre son los que facilitan
el acceso para descendernos, para bajarnos. Dentro de una de nuestras funciones asignadas es la preservación del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad en el subsuelo. Entonces hacemos requisas periódicas en los espacios para que no haya habido intrusiones, despolios o deterioro de ese patrimonio. A lo largo de estos últimos años las ciudades se han ido modernizando y la unidad se ha ido adaptando al urbanismo de ellas, con continuas galerías eléctricas, de agua potable, de gas, entonces nos hemos ido adaptando todos a las ciudades. Lo que veis es prácticamente, no llega a la mitad de lo que es la estructura de la bóveda, porque tiene de altura 3,5 metros, 4. Aquí tenemos más o menos 2 metros y algo, queda todavía otro 1,5 metros, 2 para abajo. Los cimientos, estos, se profundizaron bien en el cauce. El cauce estaba, cuando se hizo esto, el cauce estaba abierto. Se hicieron las galerías, se desviaba el agua, se ejecutaban, y todo esto que veis, todas estas acometidas, son todas las salidas de los edificios y de las casas y de todo que había hacia aquí. Estos son registros. Por aquí se controlaba, hay más grandes, más pequeños, todo esto sirve para controlar y acceder, y que era la forma de mantenimiento de la construcción, si no, no tenía ningún sentido mantenerle. Y luego, todas las casas y todo drenaba aquí, porque esto funcionó como cloaca. Pensaba la gente que tapándolo iba a haber menos olores, pero eso no se quitó. Estamos en la segunda parte del encauzamiento desde el puente San Benito, que es la que lleva a la desembocadura del Pisuerga. Como veis, la estructura es ligeramente diferente, es un poco más tardía, sigue teniendo los paramentos de piedra y el arco, en este caso ojival, de ladrillo. Se construye un poco más tarde que lo que hemos visto antes, aproximadamente en las décadas finales de entre el 70 y 80 del siglo XIX, y lleva directamente por debajo de Isabel la Católica, los jardines de la Rosaleda, y desagua en el Esgueva. Lo que hay es todavía algunos drenajes, algunos vertidos de las casas. Estamos hablando, Jesús, que esta parte que sobresale de la estructura, de la sillería, esta es una de las zonas que va directamente a los edificios. Sí, sí, claro, a los edificios del poniente. Como cloaca de la ciudad seguían vertiendo, y hay algunos que no han cambiado todavía la red de saneamiento, o ni siquiera lo saben, porque puede pasar que, aunque los servicios actuales vayan a las redes municipales, las acometidas viejas siguen funcionando, siguen cogiendo aguas sucias y lo van tirando aquí. Por eso salen ratas, por eso salen animales. Lógicamente estamos en el subsuelo de la ciudad y te puedes encontrar en cualquier momento pues un bicho, una lagartija o algo. En el río hemos encontrado de todos, o sea, de todo, tresillos, bicicletas. Hace poco sacamos 124 de la zona de la desembocadura del actual Esgueva. Hemos encontrado todo tipo de animales, desde perros muertos y tal, incluso algún cadáver. Estaba frente a nuestra caseta el pobre hombre enganchado en una de las boyas. Bueno, pues lógicamente damos parte a la policía y bueno, pues ya se ponen ellos en funcionamiento y resuelven el tema. Pero hemos encontrado de todo. Esta altura donde estamos ahora mismo apuntando con la linterna, ahí estaríamos ya a nivel del suelo actual de Valladolid. Exacto, en la calle. Estamos en la Plaza del Poniente. Esa leyenda que había, que supongo que era real, por el que pasaban contrabando en el subsuelo del Esgueva. Bueno, el contrabando se ha pasado por muchos sitios. Las murallas y las ciudades se han cercado en muchas ocasiones, no para defender a la gente, sino para evitar que entren cosas. El portazgo era fundamental, y entre ellos el Esgueva estaba en una parte del límite de la ciudad, atravesaba todo el recorrido. Y por ejemplo, donde está la actual Facultad de Filosofía y Letras hay un parque, y ahí está conservado uno de los arcos de la línea de la muralla, el arco de la cerca, que también salva el cauce del río Esgueva. Y allí hay constancia, tenemos ahí un documento gráfico del archivo municipal en el cual aparecen los arcos con sus rejas y se menciona explícitamente que se hace ese cerramiento para evitar la entrada del contrabando. Contrabando que no necesariamente tenía que ser de armas, porque estamos hablando del siglo XVIII. Sí, podía ser de alcohol. De alcohol y de alimentos, porque todo lo que entraba a una ciudad estaba
a coste de portazgo, tenían que pagar las entradas de los alimentos, de los enseres, del grano, de todo el ayuntamiento y la propiedad se basaba en eso. O sea, que no es una leyenda, es real. Es real, es real. La unidad de subsuelo se funda en el año 1958 con 37 funcionarios y todo debido al continuo robo de material eléctrico que se estaba produciendo en el subsuelo de las ciudades. La unidad de subsuelo da la misma seguridad que se da en superficie, se da en cota roja. Siempre evaluamos los riesgos de sabotaje, de intrusión o terrorismo, como puede ser un butrón. Entonces nosotros coordinamos el butrón, cómo se ha llegado en superficie, si ha podido nacer desde el subsuelo. Sí ha habido casos en los que hubo una serie de robos en la ciudad de Madrid, donde habían producido atracos en bancos, entonces nosotros tuvimos que trabajar por el subsuelo para acceder por donde se iniciaban esos atracos. Una cosa curiosa que tiene Valladolid es que en 1602, cuando la corte estaba aquí, Jerónimo de Allanz, que era un inventor, inventa un traje de buzo para enseñárselo al rey Felipe III. Entonces, esa prueba se hace en la Plaza Tenerías, lo que es en la zona del Pisuerga de la Plaza Tenerías. Incluso hubo notarios que iban tomando nota de lo que iban pasando, entonces el buzo estuvo más de una hora metido en el agua. El rey se aburría y dijo, bueno, que le saquen a este hombre, y el hombre dijo, hombre, no, que no me saque ni la hambre ni el frío. Era un traje de buzo hecho con cueros de vaca e intestinos, y entonces el hombre estuvo ahí sumergido. Entonces nosotros hacemos esa recreación, esa documentación está perfectamente allí en un libro de 1604, y bueno, pues es una cosa muy curiosa de Valladolid, que el primer buzo de la historia de España esté en Valladolid. El mayor misterio a lo mejor es el que ha creado Pérez Gélida en su novela, la de La sombra del enano. Está basada en parte en las galerías del Esgueva. Él mete por allí a la gente, las desarrolla. Cuando bajan del subsuelo del Museo de Escultura, se meten por unas galerías y luego en una de estas galerías describe uno de los asesinatos. O sea, aquí puede que baje más gente de la que pensamos, entonces. Bajaba más, ahora es difícil que bajen porque está casi todo cegado por todos los sitios. Jesús, no podemos acceder más al fondo porque tendríamos ya riesgo de alguna burbuja de metano. A partir de unos 20 metros para allá, las burbujas te pueden pillar, te puedes quedar ahí sin oxígeno y te quedas si no tienes ayuda. Aparte que el propio fango es más blando, tiene menos consistencia. Momentos peligrosos, concretamente hace poco, en un accidente laboral que acaeció en esta ciudad por el ácido sulfídrico en una fábrica de piensos. El operario que estaba allí trabajando inhaló esos gases, le produjo el desmayo, y el otro operario que fue a rescatarlo, al agacharse a darle la mano, directamente precipitó también desmayado por la inhalación del gas sulfídrico. El fango acumulado, los limos acumulados en colectores, por ejemplo, o en estos espacios, producen bolsas de gas metano y de gas sulfídrico. Entonces, al pisar esos fangos, removemos esas bolsas, y al inhalarlas es lo que nos produce el desfallecimiento, o la explosión o la muerte directamente. El metano es un gas y explosivo, además. Entonces, pues aparte que te puedes intoxicar, etcétera, nosotros hemos entrado alguna vez, un buzo con escafandra, etcétera. Y sobre todo el tema del fango. El fango es que te cubre 1 metro, entonces es como, no sales. Siempre lo hemos hecho con una serie de medidas de precaución, y además hasta la zona que nosotros vemos que razonablemente se puede entrar, que está bien ventilado y que no hay ningún problema, porque además aquello está siempre constantemente entrando aire por la zona de bombeo y saliendo por lo que es el ramal, o sea, la puerta de entrada que está abierta, es una reja que tenemos nosotros el acceso. Los protocolos de seguridad son muy importantes en el acceso al subsuelo. El tema más peligroso que tenemos es el riesgo de inhalación de gases o la ausencia de gases nocivos, o la ausencia de oxígeno en los espacios confinados a los que vamos a trabajar. Tenemos que llevar un aparato fundamental, que es el detector de gases, que nos va a marcar la situación de la atmósfera del espacio confinado al que accedemos. Este detector, el que usamos nosotros concretamente, nos marca 5 gases en unos parámetros de cantidad y nivel al que podemos, y tiempo en el que podemos estar expuestos
a esos gases. El gas más peligroso que podemos detectar en el subsuelo, debido a la descomposición de materia orgánica, es el gas sulfídrico, que 4 inhalaciones de él podría provocar el desmayo y luego la posterior muerte. Por eso, bajar a espacios confinados hay que tomar unas medidas de precaución muy importantes y ser muy osado para bajar sin tomar esas medidas. El aparato hay que calibrarlo en el exterior, en una atmósfera de aire puro, y entonces lo que nos va a marcar es el tiempo que podemos estar expuestos a esos gases. Nos marca el oxígeno, la cantidad de oxígeno que tenemos en el habitáculo, en este caso un 20,9, que sería una cantidad como la que tenemos en el exterior. Y después la cantidad de metano, por ejemplo, aquí ya nos está dando 2 puntos de metano. Es un gas inocuo, pero lo que puede hacer ese gas es, si en grandes concentraciones, explosionar o desplazar el oxígeno que tenemos en el habitáculo, con lo cual nos produciría la asfixia. El monóxido de carbono es el otro gas que nos detecta, y el gas sulfídrico, que como hemos dicho, pues es el más peligroso, y el dióxido de carbono también. Bajamos una botella de respiración autónoma, los cuales tiene 300 bares de presión, y dependiendo cuál sea nuestro estado o cuál sea nuestra práctica dentro del subsuelo, puede disminuir más rápidamente o menos. Es una máscara integral, tenemos un accionamiento con un grifo, y con un medio de una manguera, un manguito, pues ya vamos introduciendo el aire en nuestro cuerpo y tenemos una atmósfera sana. Podemos llegar hasta los 30 minutos dentro de un espacio confinado. A veces que son accesos muy angostos, entonces la preparación física de los funcionarios es muy importante a la hora del acceso. Lo cual nos indica que nos tenemos que ir de aquí. Pues donde hemos tenido mucho trabajo es la suerte del enano. Allí nuestro amigo César Pérez Gellida nos lo puso bastante difícil, pero conseguimos solucionarlo. En algunas de las visitas que hemos hecho con gente durante las tareas de documentación que hicimos hace 2 y 3 años de Les Lleva, había personas que se llegaron a meter hasta las ingles y hasta la cintura, Y no se quedaron. No se quedaron porque había mucha más gente que le ayudara, pero a voz en grito. ¿Y tú sabes lo que es retumbar en estas paredes? Claro, se oye el todo. eco y todo, y se pone alguien histérico y empieza a pasarlo mal. O sea, que no es de risas, lo pasó mal las 2 personas que lo tuvieron, y tuvimos que sacarles y darles ánimos fuera y tal, pero para que veamos la peligrosidad de tal. Estamos en el brazo meridional, el brazo sur, que es diferente al otro, es un brazo más exterior, que salvaba la ciudad por el mediodía, por el sur. Venía desde la Plaza Circular, Nicolás Almerón, 2 de Mayo, Miguel Íscar, cruzaba esta zona de la calle Santiago y luego se dirigía por debajo de la Academia de Caballería a Río. Y donde estamos ahora mismo es en el puente de la Puerta del Campo. Se llama así porque aquí, inmediatamente al lado, en el cruce de Santiago con Claudio Moyano, se encontraba la segunda puerta de la muralla, la puerta que salía hacia el exterior, hacia el Campo Grande y hacia la salida de Madrid. Y esa era la Puerta del Campo, que también se ha llamado de la Mancebía. Estamos en el ramal sur del cauce del río Esgueva. Este ramal viene por la zona de Nicolás Salmerón, la calle Gamazo, que incluso en la calle Gamazo hay un edificio derribado por el antiguo cauce del Esgueva, viene por Miguel Íscar. Ahora mismo estamos aquí debajo de la calle Santiago, y el ramal sur va a desembocar en el puente del Cubo, justo al lado del Pisuerga, es decir, por la calle Doctrinos. Esto es una de las zonas más antiguas de Valladolid, porque aquí estamos en lo que es al lado del puente del Campo, que va a dar a la Plaza Zorrilla, o lo que era el Campo Grande. Bajo nuestras espaldas está la calle Claudio Moyano, que ahí está la antigua mezquita del siglo XIII, y también daba contra el Esgueva. Está en uso porque tenemos el emisario del río que pasa por aquí. Está acondicionada, se podría hacer visitable, lo que pasa es que tiene mucha humedad y muchos olores. Cuando se hicieron las obras del emisario de la ciudad de Valladolid, este agua que suena aquí, que es el que oiríamos en origen, porque el agua circunvalaría aquí, iría por aquí debajo. Al hacer estas obras se arregló el puente, se acondicionó. ¿Estas aguas de dónde vienen, Jesús? Este es el colector de Valladolid. Vienen del centro, vienen desde la calle Santiago,
y van al Paseo Zorrilla. Y en el Paseo Zorrilla hay todo un emisario que lleva las aguas hacia la Edar. Se nota mucho más olor, mucho más hedor que en el otro Más lugar. que en el Or, pero porque aquí lo tenemos abierto. Lo tienen abierto continuamente, entonces todos los fluidos suben hacia arriba. Este puente es del siglo XVI-XVII. Está hecho en piedra, es una única estructura y estuvo en uso durante muchos años. Cuando se hizo el encauzamiento aquí, se cubrió todo el cauce. Lo que se hicieron es, a un lado y a otro del puente, sendas galerías. Actualmente que hay como unas placas aquí. Sí. ¿Se han abierto alguna vez? Sí, cuando hay alguna obra relacionada con esta zona, se suelen abrir. No son muchas las ocasiones, pero sí que se ha abierto. En concreto, en el año 2012 se levantaron y desde aquí se sacaron los contenedores de tierra de aquella obra, de todo lo que es el edificio que hay ahí debajo, entre Montero Calvo, entre Claudio Moyano y Santiago. El edificio que hace esquina, pues ahí se vació parte de la bóveda de encauzamiento y se sacó toda la tierra por aquí. Hace unos años se abrieron unas compuertas que hay aquí arriba y se hizo algún tema de mantenimiento, etcétera, pero esto normalmente está cerrado a cal y canto. Hemos visto en la otra parte que también hay una zona y un puente también muy característico de piedra del antiguo paso, ¿no? Eso, hemos visto el puente de las Carnicerías, que era el puente más monumental, por así decirlo, de todo el ramal norte del Esgueva. Era un puente que no era un puente solo, era un puente calle, un estilo muy característico del Renacimiento, que aquí en Valladolid se duplicó en dos sitios, en la calle Platerías y en la calle Bajada de Libertad, porque ocupaba tanto el edificio como las calles colindantes. Esas están levantadas sobre el puente y a su vez el edificio. Dentro del edificio ahí se ubicaron las Reales Carnicerías, que tuvo la ciudad de Valladolid y duraron unos cuantos siglos. Tanto esta zona como la primera en la que hemos estado, se tiene pensado hacer un proyecto, llevar a cabo un proyecto de turismo de Valladolid para que la gente cuando venga pueda visitarlo, ¿no? Sí, hay en marcha por parte del Ayuntamiento una idea que quiere desarrollarse mediante un proyecto constructivo, arquitectónico y arqueológico de poder hacer visitable el Esgueva, sobre todo el ramal norte. Este del sur tiene más complicaciones por otra serie de circunstancias, porque es un atractivo turístico de primer orden. Si salvamos el problema de la salubridad, de los gases, del acceso, la gente podría entrar. Estamos en el colector de aguas sucias de Valladolid, que va hacia la Rubia, hacia el Camino Viejo de Simancas, y entonces lo que primero es adecentado y hacer visitable esta zona, que no es visitable para el público, pero bueno, nosotros como asociación querríamos un día que fuera visitable y en ello estamos, hacer visitable unas cuantas partes de Valladolid, sobre todo las zonas de subsuelo. Bueno, yo creo que desde el Ayuntamiento ya hay varios proyectos para hacer visitable la zona de San Benito y sobre todo la voluntad política de ponerlo en marcha. Las personas humanas tenemos devoción por el subsuelo, por las cosas ocultas, por el misterio, entonces es una cosa que llama mucha atención y el Ayuntamiento lo está valorando para poder incluir en su oferta turística esa ruta. Tardará unos años en hacerse. Porque ¿qué se tendría que hacer para que esta ruta pudiera ser turística y visitable? Primero, limpiar y sanear el espacio donde va a estar, hacerle salubre, quitarle los gases y luego crear una infraestructura abajo sencilla de paso. Y a partir de ahí pues poner unas referencias divulgativas, unos paneles, una guía y tal. Pero puede, no digo que sea fácil, pero puede ser uno de los recursos que Valladolid en los próximos años sea de los más llamativos que tenga. Este lugar, oculto ahora, pretende ser transitado en un futuro. Un lugar que es mejor que quede bajo nuestros pies, porque las aguas que circulan por encima del terreno, en caso de desbordamiento, puede producir una inundación catastrófica.